mesa redonda tiene que ser juzgada, evaluada en razón de la época en la cual se dio. Esa época está, yo diría, dominada por una idea, que es la noción de transición. El país era un país en tránsito desde lo tradicional a lo moderno, desde el feudalismo hacia el capitalismo, desde la tradición hacia algún tipo de modernidad, o desde una dominación oligárquica hacia una revolución socialista. Pero en cualquiera de estas lecturas se trataba de una visión en la cual predominaba la idea de precariedad y de que ese inestable equilibrio iba a ser roto en una dirección definida. No era la única idea que estaba en el ambiente, pero yo diría que era la idea predominante. A través de estos distintos lenguajes. Cuando uno examina el discurso y el vocabulario de cada uno de los participantes, casi cada uno tiene un lenguaje distinto, pero todos terminan hablando en esta idea de la transición. Y en el caso de Arguedas no era diferente, solo que en él podía haber más ambigüedades a partir de lo que acaba de decir Gonzalo Portocarrero sobre de qué era lo que estaba en juego. Y esas ambigüedades están claramente expresadas en la novela Todas las Sangres, como muy bien lo puso de manifiesto en la mesa redonda Alberto Escobar. Alberto Escobar fue el único que escapó en esa mesa redonda al paradigma de la transición. No se trataba de dos polos y del tránsito de uno al otro, sino que habían al menos tres. Estaba el mundo indígena y estaba el mundo occidental, pero el mundo occidental estaba escindido entre lo feudal, y a su vez lo feudal estaba escindido entre lo feudal tradicional y lo feudal que intentaba modernizarse. Y de otro lado estaba lo occidental específicamente moderno. Y los personajes quedan atravesados por esas distintas alternativas. Por eso es que aparecen, dice Escobar más o menos literalmente, mestizos aindiados, criollos tradicionalistas, hacendados paternalistas, etcétera, etcétera. Y dice Escobar, esa confusión, y cuando él dice la palabra, separa la primera sílaba de las otras, esa confusión que para ustedes, dice refiriéndose a quienes ya habían participado en la mesa redonda, que para ustedes es un problema, un defecto, yo considero que es uno de los mayores méritos de la novela. Quijano intervino, era simplemente un oyente más, pero hubo una insistencia para que interviniese. Al parecer ya había una idea de lo que podía decir por parte de Bravo Bressani. Y lo curioso es que Quijano, quien el año anterior había escrito un ensayo criticando la idea de sociedad en transición, se acoge a esta visión. ¿Qué era lo que Quijano había planteado en su ensayo sobre el Grupo Cholo? En las páginas preliminares había dicho la noción de sociedad en transición implica que el proceso será relativamente breve, el proceso de transición, y que se sabe hacia dónde se va. Y con la emergencia del Grupo Cholo, entre otros fenómenos, grupo o sector que emerge del mundo andino, hunde sus raíces en él, se dirige hacia el mundo occidental, pero no va hacia una pura y simple aculturación, sino que está buscando su propio camino y puede ser la base de una futura nacionalidad.
Ahí entonces tenemos un magma, y luego Quijano hace un análisis inclusive psicológico de lo que es el Cholo, atravesado por una serie de procesos contradictorios y donde nadie le ha trazado ningún camino previo y por lo tanto está lleno de ambigüedades. Esa imagen es, yo diría, profundamente afín a la que está en todas las sangres. Y sin embargo, a la hora de la polémica, Quijano se deja ganar por la idea que había rechazado. El proceso de cholificación aparecía entonces como una ruta hacia una occidentalización sin camino de regreso. Por lo tanto, una figura como la de Rendón Huilca era imposible o incomprensible, o era en todo caso fruto de las fascinaciones ideológicas del autor. Entonces, lo que quiero indicar es cómo en las mismas personas, empezando por Arguedas y siguiendo en Quijano, podrían existir varias ideas al mismo tiempo y haber una confusión y una incoherencia en la manera como las manejaba. Yo creo que la mesa redonda fue una ocasión desperdiciada, donde un diálogo que saliera de estos sentidos comunes predominantes, de lo políticamente correcto para la izquierda entonces, tal como se planteaba ahí, pudo haberse salido de ese plano y llegar a un plano mucho más rico, pero lamentablemente parece que los dados estaban cargados y esa ocasión, como sabemos, se frustró. Eso es lo que yo tendría para decir. Muchas gracias.